Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar específicamente de lo que es la Orden de la Golden Dawn, que es una orden hermética del siglo XIX que todavía hasta nuestra época actual tiene bastante importancia, no solamente por haber sido el origen de las barajas de tarot más importantes, sino también por haber hecho un renacimiento de lo que es la corriente hermética, por haber traído algunos ritos egipcios al tiempo moderno, sino que también porque muchos de sus miembros eran personajes muy importantes para su época y hasta para la política tuvo cierta importancia. Los invito a verlo. Hablar de la Golden Dawn sin mencionar que fue una escuela iniciática, jerárquica, de magia ceremonial, o sea, teúrgica, no se podría hablar que realmente de esta orden, y eso la hace ser bastante importante. Si analizamos la historia de la Golden Dawn, comenzaremos hablando de que fue una orden que tuvo sus orígenes en la masonería. De hecho, los 3 miembros que se consideran fundadores, todos eran miembros de la Sociedad Rosacruz en Anglia. También tenían influencia de la teosofía, los cuales trajeron todos sus conocimientos y sus enseñanzas, todos esos conocimientos herméticos y metafísicos, los integraron en esta orden. En esta forma, como les dije, es una escuela iniciática también, puesto que aparte de que también era una orden y tenía sus cosas particulares, sus grupos, su jerarquía y todo, también era una escuela porque tenía enseñanza para sus miembros. Para hablar claramente de esta orden tenemos que mencionar que era una orden de tipo teúrgica en la cual se practicaba lo que era magia ceremonial, pero esto a partir de la segunda orden. También era jerárquica, eso quiere decir de que se iba avanzando a través de ella y habían varios grados, los cuales se iba avanzando según se iba estudiando más y se iban practicando más cosas. Además era una orden sumamente ritual, llena de espiritualidad, hermetismo, y en la cual los conceptos de ritual y magia son los centros de esta tradición, y esto llegó a influenciar incluso a las otras órdenes que se consideran parte de lo que es el sistema esotérico occidental versus el oriental, ¿verdad? Y esto también se acompañaba de que aceptaron mujeres desde el inicio, cosa que no se hacía en la masonería, a pesar de haber tenido su influencia claramente desde el inicio de los masones. Hablando de lo que sería la triada de los fundadores. En primer lugar tenemos a William Roswell Woodman. Él nació en 1828 y falleció en 1891. Fue de los llamados 3 jefes iniciales o la triada fundadora. Era un doctor, experto horticulturista y ocultista. Inicialmente estudió medicina en Londres y posteriormente se graduó en 1851. Tuvo una práctica como cirujano de la policía y debido a su amor por la horticultura se estudió bastante y fundó un capítulo de la Sociedad Real de Horticultura en Exeter. Él se dedicó mucho a lo que era la horticultura, aunado a su participación como masón en la unión, en la logia unida mayor de Inglaterra y también en la orden de la Cruz Roja de Constantino. Fue parte de la famosa Societas Rosicruciana en Anglia desde 1867 y se volvió el secretario general en 1868 y también se volvió el editor de la revista de Rosicrucian. Él ahí fue donde tuvo contacto con los dos fundadores. Sin embargo, debido a que falleció en 1891,
su papel, digamos, como imperator, que fue el grado que alcanzó, pasó un poco desapercibido, ya que básicamente la orden fue manejada por los otros dos fundadores. Entonces, su papel, digamos, es importante como fundador, ya que, como veremos, tuvo mucho que ver con los papeles que se ocuparan para fundar esta orden, pero debido a su poca participación por haber muerto, no se le conoce tanto, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de William Wynne Westcott. William Westcott era aparte de mago ceremonial, teosofista y masón, también trabajó con la policía como forense. Él nació en Warwickshire, en Inglaterra, y llegó a ser una persona muy importante dentro de la sociedad rosicruciana en Anglia, de la cual ya hablamos. Él empezó a estudiar Cábala y en 1882 conoció a Samuel Liedermayer, el otro fundador. Hola, Roberto me invitó a recordarles que se suscriban al canal. Se volvió jefe de la Sociedad Rosicruciana en Anglia cuando falleció William Robert Woodman. Gracias por estar acá. Su papel es sumamente importante. El moto de él era Sapere Aude. También es algo importante de mencionar que fue miembro de la Sociedad Teosófica y fue fundador de una logia en Londres. Sin embargo, él tuvo que dejar la Sociedad Teosófica debido a que entró con algunas discrepancias, ¿verdad? Y eso hizo que dejara esa orden. Posteriormente, cuando estaba en la Golden Dawn, tuvo que también dejarlo, puesto que fue unos papeles que él tenía, los dejó en un carro, y en ese carro lo trataron de relacionar con la Golden Dawn, y eso él lo consideró que era malo para su carrera, así que lo tuvo que dejar y seguir trabajando como forense. Sin embargo, cuando se fundó una de las escisiones de la Golden Dawn llamada Estela Matutina, él volvió y trató de mantener un papel importante. Él siempre fue miembro de la Sociedad Rosicruciana en Anglia, y cuando ya terminó todo su involucramiento con estas órdenes, se mudó a Sudáfrica, donde falleció posteriormente. Luego tenemos a Samuel Liddell MacGregor Barrett. Él inicialmente era conocido como Samuel Liddell. Sin embargo, él cambió su nombre a MacGregor para tratar de darle una connotación más ocultista y más relacionada con lo que es las antiguas órdenes escocesas. Él nació en 1854 y falleció en 1918. Posteriormente, él pasó algunos conocimientos que fueron heredados por Israel Regardie, el cual fue una persona sumamente importante para la orden. Es importante saber de que el nombre MacGregor en realidad era un apellido que él había tomado de una familia de los Highlands escoceses. Era también un vegetariano practicante. Actualmente, digamos, se consideraría vegano. Era antiviviccionista, o sea que no quería aceptar los experimentos en alemanes. No fumaba y su principal interés era la magia. Él se volvió extremadamente excéntrico, según fue mencionado posteriormente por el poeta W.B. Yeats, del cual vamos a hablar más tarde. Inicialmente ingresó como masón debido a la invitación hecha por el alquimista Fred Holland. Fue admitido como masón en 1877. Fue máster masón en 1878, y en 1882 fue cuando ya comenzó a practicar con la Sociedad Rosicruciana en Anglia, donde conoció a los otros dos fundadores, como ya lo mencioné.
él fue elevado a mago sustituto en 1892 y dejó la orden en 1903. Prácticamente fue el alma de esta orden, ya que aparte de haber traducido varios libros como el libro de Abramelín, la Cábala de Velada, la clave de Salomón Mayor y la clave de Salomón Menor y el Grimorio de Armadel, se involucró mucho también con el sistema mágico enoquiano de John Dee. Tuvo muchos enemigos y críticos. Uno de sus más notables enemigos y también amigos fue Aleister Crowley, quien posteriormente se burló de él e hizo mucha destrucción de su persona en varios libros, ¿verdad? Y en varias memorias. Él prácticamente fue el único fundador que estaba a mano cuando la orden comenzó a tomar bastante discrepancia, debido a que comenzó también a hacer decisiones, pero también el origen de sus problemas con lo que era la orden en sí era el insistir en que se iniciara a Aleister Crowley. Por eso es que les digo que fue un gran amigo, pero también posteriormente un gran enemigo de Aleister Crowley. Como ya les mencioné, la jerarquía y la evolución dentro de la orden era sumamente importante. Existía una primera orden, que era la que practicaba astrología, estudiaba el tarot como tal y estudiaba geomancia. Se puede considerar que era la portadora de una filosofía esotérica basada en la cábala cristiana. Luego tenía una segunda orden llamada orden interna, la rosa rubia et aurea crucis, o sea, rosa roja y cruces de plata, de oro, perdón, la cual prácticamente ya tenía más conocimientos, ya se practicaba la magia ceremonial, o sea, la teurgia, el scrying, que es el tratar de adivinar cosas viéndolas en un trozo de vidrio o una gema, la práctica de viajes astrales y la alquimia. Y luego la tercera orden, que era la de los jefes secretos. En realidad, si no se estaba en la Golden Dawn, únicamente se tenía conocimiento de la primera orden. Es importante mencionar de que los llamados 11 grados, que son de 0 a 10, estaban en la primera y en la segunda orden. Los últimos 3 grados únicamente eran para la tercera orden. Entonces, esta tercera orden era la encargada de hacer los tratados, los papeles, los nombramientos, el aprobar los templos, el aprobar el contacto de los demás con las demás órdenes, y también eran los que tenían el contacto con los jefes, supuestamente para algunos a nivel espiritual y otros que se creía de que estos jefes superiores estaban en la tierra actuando como humanos, y eso también hizo de que ese contacto con los jefes secretos únicamente a nivel de la tercera orden provocó ciertas escisiones en lo que fue la Golden Dawn y provocó después mucha discrepancia entre sus miembros. Ubiquémonos en la segunda mitad del siglo XIX. El espiritismo estaba francamente en boga en esos años. Sin embargo, tengamos claro de que el espiritismo como tal no era una corriente que tuviera un orden o tuviera un ente regulador. Incluso hubo mucho charlatán, y sí creó como ese interés, digamos, de que había un más allá y todo. Entonces, antes de que, digamos, surgiera la Golden Dawn en Europa, este era el ambiente que se respiraba en Europa. Posteriormente, entre 1860 y 1870, se volvió sumamente importante la masonería, no solamente como una fraternidad, sino que como un grupo de hombres ilustres que
trataban de tomar ese conocimiento y mantenerlo vivo. Esta masonería era un grupo formado, pues digamos, durante todos esos años en varias partes de Europa. Posteriormente vino la Sociedad Teosófica, de la cual les voy a hablar a continuación. Sin embargo, vamos a comenzar hablando del origen de la Golden Dawn. Alrededor de los años 1886-87 vino el místico Kenneth Mackenzie, el cual les hablé en el video de Tarot. Era uno de estos masones muy preocupado por tratar de dar a conocer este conocimiento, el cual encontró unos manuscritos. Algunas corrientes dicen de que los encontró en una biblioteca, otros en la Biblioteca Real de Londres, y otros que los encontró en un sitio que no pudo precisar. Fueron entregados estos manuscritos al reverendo A.F. Woodford, el cual era un ocultista muy reconocido, y el cual habla mucho el autor Francis King. Este Woodford era, digamos, muy amigo del doctor Westcott. Entonces, él le comentó la existencia de estos manuscritos y le dijo que sería importante descifrarlos. Supuestamente, a finales del año 1887, el doctor Westcott ya los había logrado descifrar y habló de que usaban un tipo de cifrado que se llama cifrado de tritenios, que es un tipo de escritura ocultista, ¿verdad?, muy famosa, pero que estaban en inglés. Entonces, Kenneth Mackenzie se los dio a Woodford, luego se los pasó a Westcott, y Westcott consultó a Samuel Mathers, y Samuel Mathers le parecieron sumamente importantes y coherentes con lo que sería el trabajo de los masones, y se los presentó al Dr. Woodman. Entonces, juntos, lo que sería Woodman con Mathers fueron los encargados de diseñar y crear todos los rituales en base a lo que decía estos manuscritos. Y a la vez ahí hablaban del diseño del currículum, de las enseñanzas, de los rituales que constituyeron posteriormente lo que sería la segunda orden, de la que les hablé en la diapositiva anterior. Es así como en 1887, en octubre, fue que se construyó el primer templo, del cual ahora. Entonces, si hablamos, digamos, de lo que serían los orígenes, podemos mencionar que los orígenes están basados en lo que sería la masonería y toda la influencia sobre la Societas Rosicruciana en Anglia, y posteriormente en la orden de la Golden and Rosy Cross. Sin embargo, también vamos a mencionar que tienen ciertos orígenes en la teosofía, pero no la teosofía como tal, y esto es bien importante hablar, ya que la Sociedad Teosófica inicialmente fue fundada en 1875 por Madame Blavatsky. Posteriormente vamos a hacer varios videos hablando del tema también, que me parece sumamente importante conocerlo. Inicialmente Madame Blavatsky comenzó hablando de que habían varios guías, y hablaba de varios guías de origen oriental que eran practicantes del zoroastrismo, otros que seguían la magia ceremonial del rey Salomón, y a la vez hablaba de algunos guías y maestros de origen occidental como Serapis Bey, Polydorus Isurenus y John King. Pero hubo como un viraje sumamente importante cuando Madame Blavatsky y el coronel Olcott, los cuales fueron los fundadores de esta sociedad teosófica, le dieron un giro hacia el orientalismo, después de que ellos se convirtieron al budismo, y entonces comenzaron a contactar
solamente maestros de origen oriental, como fueron Kothumi, el Moria y Dwell Kul. Entonces, después de que se habían vuelto budistas y le dieron un giro orientalista, muchas personas comenzaron a alejarse de esta sociedad, y es así que surgió la necesidad de crear un grupo que englobara lo que era la tradición esotérica occidental, y este grupo fue la Golden Dawn. Inicialmente los trabajos de Samuel Mothers y Woodman fueron los que fueron como este empuje para crear lo que fue la Golden Dawn. Sin embargo, siendo bien honestos, unas personas que influenciaron definitivamente a la creación de la Golden Dawn, creando la idea de un cristianismo esotérico, fueron Anna Kingsford y Edward Maitland. Ambos también fueron miembros de la Orden de la Golden Dawn y digamos que juntaron lo que sería el panteísmo cristiano, que exploraba la simbología esotérica, la cábala, las mitologías de Egipto, de Grecia, de Roma, y también de lo que llamaron prisca teología en la Edad Media, que era como, digamos, los orígenes y las bases para el creer en un Dios único, que fueron los neoplatonistas. Pero también los neopitagóricos les influenciaron muchísimo. Posteriormente agregaron conocimientos gnósticos y alquímicos, y es así como en 1880, después de que la Sociedad Teosófica tuvo ese giro hacia el orientalismo, en la Logia Teosófica de Londres, estas dos personas que les mencioné, Kingsford y Maitland, dejaron esa sociedad teosófica y volvieron a estudiar únicamente lo que sería la denominada tradición esotérica occidental, y fueron los que llevaron el conocimiento junto a los ya mencionados tres fundadores y crearon la Golden Dawn. Esto es sumamente claro, ya que la escisión con la teosofía como tal fueron de que surgió la necesidad de crear en alguna orden o alguna sociedad lo que sería la integración de estos conocimientos esotéricos occidentales. Luego, como parte de la historia, en 1890 se dice que Woodman contactó a una persona llamada Anna Springer, cuya dirección estaba escrita también en la envoltura de los manuscritos. Entonces, en 1892 fue que le fue otorgado lo que sería la autorización para crear una logia, y se tenía que respetar que fuera de origen rusiano. Se construyó una tumba simbólica de Christian Rosenkreuz en Londres, y en 1888, que ya existía el primer templo, que se denominó el Templo de Isis Urantia en Londres, se comenzó a crear esto, y ya para el 1890, que ya existió el contacto y la autorización de estas personas, ya se creó la Golden Dawn como tal. El creador primario de la orden de la Golden Dawn fue William Westcott, el que estaba muy interesado en la parte de lo que sería ocultista de esto, y junto con los conocimientos de las personas que ya mencionamos y de Mothers, hicieron ya el nombre como Orden Esotérica de la Golden Dawn en 1888. Woodman y Mothers fueron incorporados desde 1887, pero como les dije, como en el caso Woodman era más cabalista que otra cosa, él aportó esa parte. Pero como murió en 1891, únicamente quedó a cargo de los otros dos fundadores.
Y es así de que estos manuscritos que fueron encontrados en 1887 y que posteriormente se hizo el contacto con Anna Springer en 1890, se comenzaron a hacer los rituales, se comenzaron a hacer todo lo que sería el currículum que se iba a enseñar, ya se puede decir que en el año 1892 todo quedó ya establecido. Sin embargo, tenemos que también pensar en otro personaje que se menciona muy poco, Lord Edward Burne Lytton, el cual escribió una novela llamada Zanoni, en la cual hablaba de estos manuscritos en forma no directa. Y también el hecho de que un cabalista de origen alemán llamado Johann Friedrich Vogt ya había también escrito algunas cosas y había fundado una logia basada en este conocimiento también. Entonces, la cosa acá es que, digamos, que desde 1883 se supo que Holland, otro ocultista de esa época, había fundado el templo de Hermanubis, que fue básicamente un prototipo de lo que posteriormente se constituyó la Golden Dawn. Otra cosa es que existe un nombre que se llama la Sociedad de los Ocho, que supuestamente fue el heredero de este templo de Hermanubis, pero hasta, digamos, de que todo quedó claro con la aprobación de Anna Springer, fue que se puede hablar de una orden de la Golden Dawn. Hay mucha tela que cortar en cuanto a esto, ya que se cree que podría haber sido un invento de Westcott, ayudado por estos otros dos escritores. Estoy hablando de Kenneth Mackenzie, estoy hablando de Bulwer Lytton, que creó estas cosas como para hablar de un linaje, como que había una autorización o algo, y posteriormente el crear una persona llamada Anna Sprengler o Fräulein Sprengler, como le llamaban, que iba por el moto de Soler Sapiens Dominatur Astris, es un poco dudoso, ¿verdad?, que haya sido es una persona real. Además, otra cosa, que cuando, digamos, ya se hicieron públicos de que ya estaban autorizados, ya esta persona, Anna Sprengler, les había dado la autorización, había creado era como el representante de una orden en Alemania. Efectivamente, el templo en 1888 quedó establecido por 32 miembros, 9 mujeres, 23 hombres, y posteriormente también se hicieron más templos, ¿verdad?, hasta llegar al número de 6. De estos, los más famosos fueron el de Osiris en Weston, el Horus en Bradford y el Amen-Ra en Edinburgh. Posteriormente se hizo otro en París. Desde 1891 se volvió ya una orden iniciática, ya que todas las ceremonias y todos los rituales que fueron escritos por los fundadores introdujeron también los conceptos básicos de cábala, astrología, alquimia, geomancia, tarot, que fueron seminales para esta orden. En 1891 se habla de que habían 80 miembros y habían una docena más o menos de miembros en otros lados. Algo importante es que ellos ocupaban un número. El número 1, el primer número era el grado que habían alcanzado, y el segundo número era el número que les hacía falta de alcanzar. Y estos números supuestamente se basaban en el libro Framma Fraternatis, el cual era un libro, digamos, seminal para lo que es el rosicrucianismo, en el cual hablaban de la cámara mortuoria de Christian Rosicrucian, y que tenía varios símbolos y
Posteriormente también este fue denominado santuario o bóveda de los adeptos, y era sumamente importante que existiera para darle total validez a esta orden. La esposa de Metters, Moina Bergson, es la que diseñó muchos de los rituales y muchas de las decoraciones y toda la parafernalia egipcia, que fue sumamente importante. Un escritor de esa misma época que fue aceptado en la Golden Dawn, hablaba de que había visto esos manuscritos cifrados, y que también decía de que al tener contacto con esta bóveda de Rosencrantz, del adepto, era algo sumamente importante para, digamos, sentir ese misticismo en este lugar. Entonces, en pocas palabras, la Golden Dawn era una orden hermética, una escuela, una organización esotérica basada en lo que se llama la tradición esotérica occidental, que tuvo un papel sumamente importante en el pensamiento ocultista, y que luego, debido a los trabajos de Israel Regardie y Aleister Crowley, pasó a la cultura general. Muchas gracias por acompañados al final de este video. Sé que fue un poco largo, pero en realidad tratar de condensar todo esto en poco tiempo es bastante difícil. Hola, Roberto me invitó a recordarles que se suscriban al canal y que compartan el video con quienes les pueda ser útil. Además, los invito a dejar comentarios. Gracias por estar acá.